¿ya? Así que selección natural y mutaciones son el 90% de este juego evolutivo. Y el otro 10% se rifa, por así decirlo, 5 y 5, deriva génica y flujo génico. Ya la deriva génica la explicamos la semana pasada, ahí vimos el efecto fundador, ya no se olviden del efecto fundador, que es un tipo de deriva génica, y el otro era se me olvidó, era el efecto fundador y, no, ayúdenme ustedes, había otro. El efecto cuello de botella, ahí me acordé, ¿ya? Que fue el ejemplo con las vaquitas que les di yo, ¿ya? Las vacas que les cayó un rayo en el campo porque no la guardaron a tiempo, ¿ya? Y que murieron las vacas de forma aleatoria porque el rayo no elige a quién matar, mató nomás, ¿ya? Ese es un fenómeno de deriva génica, ¿ya? Y el flujo génico, que ya como que en cierta forma lo vamos a empezar a ver ahora, ya a partir de hoy día, particularmente con más insistencia la próxima semana, porque el flujo génico se establece ya como una mezcla de los genes en las especies que tienen una capacidad migratoria. Si tienen una especie con la que están trabajando y no tiene capacidad migratoria, claramente no va a poder mover sus genes. Pues siempre les doy esta exageración de ejemplo, que creo que también se lo había dado antes. Un gusanito, por ejemplo, ya un gusano es virtualmente imposible que pueda tener un flujo génico alto. Él no se va a ir a reproducir, no sé, a Magallanes, por ejemplo, o va a cruzar la cordillera e ir a reproducirse con los gusanos argentinos. No, no puede, porque no puede en realidad, no es porque no quiera. ¿Ya? En el caso de una paloma, por ejemplo, las palomas, por eso es que están tan preocupadas con el tema de la gripe aviar, porque la gripe aviar, el nombre lo indica, la mueven las aves y las aves se movilizan por todos lados. Entonces, esa ventaja que tiene el flujo génico, ya el poder mover genes a través de la capacidad migratoria de la especie, también puede verse perjudicado por la acción de un virus que afectó a la población con la que estoy trabajando y que busca precisamente replicarse en esa especie y en esa población porque se mueve harto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, las aves lamentablemente se ven un poco más perjudicadas. ¿Ya? Flujo génico, entonces, el intercambio de genes o subvariantes entre individuos de la misma especie, pero de distintas poblaciones. Por ejemplo, las mariposas de la plaza, no sé, por acá de San Bernardo, de repente se van a reproducir a las de Buin. Y a veces se pierden un poco más y se van más al sur y van a la de Paine. Y de ahí saltan, no sé, por Rancagua, ¿ya? Por darle un ejemplo. ¿Ya? Entonces van dejando sus genes y se van reproduciendo con distintos individuos de distintas plazas. En este caso, las palomas, que pueden hacerlo. ¿Ya? Eso, pues, ahí un poquito de repaso siempre es bueno. Ya, esta es la clase de hoy, el concepto especie, ¿ya? Y ojo con esta especie, creo que lo habíamos definido, conjunto de poblaciones cuyos miembros pueden cruzarse entre sí generando descendencia fértil. Creo que también habíamos especificado otra definición, no sé si se acuerdan que la vimos, ¿ya? Que es la definición de raza. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué fue lo que les dije de raza? Estoy buscando insertar un cuadro de texto. Aquí está. ¿Se acuerdan que era raza o no? No se vamos a definirlo ahí No acá arriba. específico, no me acuerdo. ¿No? ¿Y qué ejemplo usé yo? ¿No se acuerdan? Normalmente con selección artificial. La selección artificial es la que hace el ser humano. ¿Los perritos? Uh-huh. Por ahí va, justamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este es un ejemplo cruel, ¿eh? Nada más que para que ustedes lo puedan entender. Si yo cruzo un perro chihuahua con un San Bernardo, como pertenecen a la misma especie, perro doméstico, ¿ya? Pero de razas distintas, ellos sí se pueden cruzar, porque los individuos de razas diferentes sí se pueden cruzar entre sí y generar descendencia fértil, que es la definición de especie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque raza es lo mismo, y esto es lo que le voy a colocar aquí, es lo mismo que decir subespecie. ¿Ya? Subespecie es un concepto que está dentro de la definición de especie. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo dos animales, dos perros domésticos, como el chihuahua, como el San Bernardo, claramente al pertenecer a la misma especie se pueden reproducir y pueden generar descendencia fértil. ¿Ya? En este caso, a través de selección artificial se generaron una diversidad de razas, ¿ya? Y es muy común. Generar razas es complicado. La naturaleza normalmente no genera razas, ¿ya? Es más común para la selección artificial, que es generada por el ser humano, generar razas. ¿Ya? Así que ahí como que podríamos decir que eso es culpa nuestra, en cierta forma.
¿ya? Y sí, pues, o sea, pensemos in vitro, ¿ya? Para darle seriedad al ejemplo, dentro de todo lo serio que puede llegar a ser. Si yo tengo un perro chihuahua con un San Bernardo, ¿los puedo cruzar in vitro? Sí, po. Y ese embrión que acabo de formar tendría que forzosamente implantarlo ya en un perro San Bernardo, porque si lo implanto en una chihuahua, la pobre perrita se va a obstruir el útero. Uno, o sea, al tiro piensa que la va a reventar. Literalmente la va a reventar. Se va a obstruir el útero, ya va a crecer más de la cuenta, va a empezar a comprimir el tracto digestivo y el tracto digestivo va a apretar los riñones o los pulmones o el hígado y lamentablemente podría generar una falla multisistémica. ¿Ya? Me recuerdo hace años atrás, pero en mi localidad, ya en mi ciudad natal, me acuerdo que una vecina tenía una perra que era muy chica, típico perrito quiltro que tenía. Y a un vecino se le escapó el perro grande que tenía y lamentablemente se cruzaron, po. Y lamentablemente la perrita murió por lo mismo. Ya, por eso es que siempre doy ese ejemplo, que yo lo exagero un poco más, pero fue un tremendo tema en la población porque lógicamente ahí todos conocíamos al perro, a los perros y a los vecinos y quedó la pura tendala. ¿Ya? Pero bueno, cosas que pasan en ese tiempo, ¿cómo son las cosas? Hace 20, no más, pues 25 años atrás, 25, sí, pues 25 años atrás, claramente el acceso a veterinario no era tan alto como ahora. ¿Ya? Ahora uno se preocupa un montón por los animales. Antiguamente no. Bueno, es que ahora también hay leyes que obligan a una tenencia responsable, que es la ley Cholito, por la de tenencia responsable. Y que nos obligan en cierta forma a tener un animalito de forma correcta, por así decirlo, o darle una buena subsistencia. Antiguamente no, ¿ya? Entonces claramente era muy común ese tipo de cosas. ¿Ya? Raza entonces, definamos razas, raza o subespecie. ¿Ya? Así que yo considero, concepto, no, organismos que tienen características. Ahí se me va a desconfigurar un poco. Características fenotípicas. ¿Qué es el fenotipo? Creo que se los dije. Fenotípicas diferentes. No se peleen. Características fenotípicas diferentes, pero son compatibles genéticamente entre sí. Y al ser compatibles genéticamente entre sí, porque pertenecen a la misma especie, como les digo, ahí está la definición de raza. ¿Qué era fenotipo? ¿Se acuerdan o no? No se olviden. No se olviden qué es el fenotipo. La Antonia me pone una carita triste. No se acuerdan qué es el fenotipo. Es lo que se ve. Ya, todo lo visible. No sé, ojos café, fenotipo. ¿Ya? Color de pelo oscuro, fenotipo. Color de tez blanca o negra o no sé, mulata. Todas esas características que son visibles es el conjunto de un individuo y es lo que se ve, lo expresado por los genes. Eso se llama fenotipo. ¿Ya? En común lo vamos a ver de nuevo cuando veamos un poquito de ciclos, cuando vemos ciclo celular y les tenga que explicar los cromosomas. ¿Ya? Ahí les voy a indicar cuál es el fenotipo, el genotipo de nuevo. ¿Ya? Entonces ustedes ahí me responden rápido porque ya saben qué es fenotipo. ¿Ya? Fenotipos son todas las características visibles de un individuo. Mi gatita, por ejemplo, es blanco con negro. Ese sería su fenotipo, blanco con negro. Smoking, como le dicen los gringos ahora. Y tengo otro gato que es negro, completo. Ya ese es macho. Entonces, claramente, él sería fenotipo negro. ¿Ya? Pero su genética es completamente diferente porque la mamá de mi gata ya era una gata que era blanco con negro, pero también tenía naranjo. ¿Ya? Y mi gata no lo tiene. Entonces, el gen naranjo, mi gata lo tiene, pero no lo expresó. Entonces, sus genotipos son el conjunto de genes, ahí está el gen naranjo, pero el fenotipo son los genes expresados. Y en ese caso, el naranjo no podría definirse dentro del fenotipo de mi gata porque no se ve. ¿Ya? Más o menos, claro. Fenotipo, genotipo. ¿Sí? Ahí sí, el dedito para arriba de la Antonio. Ya pues, por ejemplo, el flamenco. Ahí se ve que el flamenco, típico flamenco chileno, que es de color blanco, medio rosado, salmón le dicen algunos, yo distingo colores básicos. ¿Eh? Yo soy como Windows 95, 16 colores, pare contar. ¿Ya? Como las cajas de lápices antiguas, 12 colores, ya, ahí soy yo, eso veo yo, no veo más.
ahí se ve que el fenotipo, lo visible en este caso del flamenco, es las alas levemente anaranjadas, el color poquito rosado, levemente rosado, más tirado para blanco que para rosado, y el pico, ¿no es cierto?, siempre tiene una marca de color negro, ¿ya? Y claramente las patas suelen ser rojas, ¿ya? Principalmente por lo que comen. ¿Ya? Así que ese sería el fenotipo. Si tiene un gen azul, ese flamenco que se ve ahí, no lo veo, porque no se está expresando, pero podría tenerlo en su estructura genética. Entonces ese sería su genotipo. ¿Ya? Picaflor de Juan Fernández, siempre le voy a colocar ejemplos de especies nativas, porque tenemos hartas especies en Chile que no se conocen, pues yo creo que ahí conocían varias, como también habían algunas que probablemente no conocían. Entonces eso hay que enriquecerlo, porque a veces el DEMRE toma ejemplos y cuando los toma son ejemplos chilenos. ¿Ya? La araucaria es como la que más se ha preguntado, o sea, se ha mencionado, no se ha preguntado, se ha mencionado dentro de los ejercicios del DEMRE, ¿ya? La famosa araucaria araucana. ¿Ya? Eso, pues vamos entonces a, bueno, los organismos ya tratan de, cuando se reproducen y tratan de pasar su estructura genética para que se pueda expresar con la mejor combinatoria posible, ¿ya? Cuando consiguen establecer la reproducción, siempre la van a hacer con organismos de su misma especie o en su defecto de otras razas, pero seguimos estando dentro de la definición de especie, ¿ya? Siempre con organismos dentro de su misma especie. Ahora, la variabilidad, como dijo Darwin, es clave. La raza refuerza un poco ese concepto de variabilidad, ya como que ordena un poco las características fenotípicas y las hace distintivas para cierto grupo de individuos. ¿Ya? De ahí viene el término, sería como aplicar racismo dentro de los perros, siendo que en realidad todos podrían mezclarse entre sí. ¿Ya? El concepto es lo mismo. La raza es como un taxón adicional, ¿ya? Es un orden adicional. ¿Ya? Es como, no sé, pues yo tengo una repisa aquí al frente o una cajonera y dentro de esa cajonera abro el primer cajón y me voy a encontrar que adentro tengo muchos cajoncitos chicos. Ya, el cajón grande ya vendría a ser la especie. Y todo lo que está dentro, que está ordenado meticulosamente en distintos cajoncitos chicos, serían las distintas razas que existen dentro de esa especie, como para que puedan ahí hacer la comparación. ¿Ya? Y lógicamente la naturaleza, ¿ya? Lo que busca en cierta forma la evolución y la selección natural, lo que busca es preservar a las especies, que se reproduzcan solo con organismos de su misma especie y que eso se repita y se repita y se repita. A la naturaleza, ¿ya? No le gusta formar nuevas especies, pero cuando tiene que hacerlo por sobrevivencia, no le queda otra opción. O sea, un excelente ejemplo es, y creo que lo di la semana pasada, o creo que lo dijo el Ángel, no me acuerdo bien, el burro con el caballo. Son dos especies distintas, no son razas, son especies diferentes, pero son cruzables entre sí. ¿Y cuál es el tema que tiene el burro con el caballo? ¿Por qué no podría definirlo como especie, la mezcla de eso? ¿Cómo se llama la mezcla? Partamos por ahí. ¿Cómo se llama la mezcla de un caballo con un burro? ¿La conocen o no? No, yo creo que sí. Po. No se ¿La peleen. mula? La mula, perfecto, la mula. Po. Y la mula no es una especie nueva, se define como un híbrido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pese a que es la mezcla de dos especies distintas, como les decía, a la naturaleza no le gusta mezclar especies diferentes, pero en este caso se puede dar, ¿ya? Esta mula no es una especie porque es infértil y no puede generar mulitas. La única forma de formar mulas es cruzar caballos con burros. Por lo tanto, la definición de especie, y aquí aparece al final, por eso es tan importante, y ahí se la estoy marcando con el mouse, tienen que generar descendencia fértil. Si no generan descendencia fértil, no me sirve y no puedo clasificarlo como especie. ¿Ya? Si la mula, pónganse ustedes que esto se viene repitiendo miles de años, y no le queda otra opción al caballo que reproducirse con el burro, ¿ya? Y siempre están cruzándose y formando mula, va a haber un momento del evolutivo que por mutación, por deriva génica, por flujo génico, simplemente por selección natural, esa mula va a empezar a tener capacidad fértil. Y ahí la mula sería una especie.
pero tendríamos que repetir este experimento, como les digo, miles de millones, no millones, pero miles de años probablemente, para poder forzar la evolución de esa especie, ¿ya? No tenemos el tiempo probablemente, ¿ya? Y normalmente los estudios involucran recursos y no creo que alguien tenga esa enorme cantidad de recursos por miles de años, ¿ya? Así que claramente no se da, y que por suerte alguien no los tiene, porque si los tuvieran den por hecho que el ser humano ya habría metido mano, ya en eso, ¿ya? Y como no tenemos una maquinita del tiempo para acelerar los procesos, mejor, porque si no, olvídense cómo se habría expandido la selección artificial. Ya, vamos entonces, no nos pongamos filosóficos, vamos a, bueno, de las ciencias en general. La primera ciencia es la filosofía. No excluyan la filosofía, uno siempre dice, las ciencias son matemática, la base, después tienen biología, química y física. Física primero, química después y después, la última es la biología. Pero la madre de todas esas ciencias es la filosofía, por si acaso. Por eso los griegos, antes de generar este montón de teorías, teoremas y cuestiones matemáticas, primero partieron filosofando, ya cuestionándose cosas. Así que ojo ahí al que no le gusta la filosofía. A mí tampoco me gusta la filosofía, la vine como a comprender un poquito después, pero tampoco es que no estoy tan acostumbrado a la filosofía, ¿ya? Entonces, como les decía, las especies se aíslan. Los gatitos con los gatitos, los perritos con los perritos, los conejos con los conejos, los ratones con los ratones, los murciélagos con los murciélagos. Están aislados, ¿ya? Y no se pueden mezclar entre sí, porque si llegaran a hacerlo, como el caso de los caballos con los burros, lo que generen es estéril, ¿ya? Entonces, en ningún caso, como que... No, de hecho, no sé si conocen los ligres, o sí, pues los ligres. Es como una mezcla de un león con un tigre, ya, eso es, justamente. Igual que la mula, el ligre. Es la cruza de un león con un tigre, ¿ya? Y claramente de una leona, de hecho, con un tigre. Y esa mezcla que aparece es un enorme gato, ya, porque tiene el tamaño del tigre, pero tiene la coloración del león, es estéril. Lamentablemente, no, y es muy bonito, búsquenlo ahí en Google, en su teléfono, si quieren. Ligre, con L, igual que tigre, pero con L. Y se van a dar cuenta que les aparecen fotos de unos enormes animales, ¿ya? Y que lamentablemente, como les digo, no es una especie nueva, porque sus especies madre, ¿ya? El tigre y el león, están aislados reproductivamente. Y pese a que rompen ese aislamiento, lamentablemente lo que se genera es estéril, ¿ya? Entonces, normalmente las especies, y aquí viene la definición de aislamiento reproductivo, están aisladas. Por eso el perro con el gato no se cruzan, ¿ya? Y de hecho yo puedo tener aquí una gata en celo y el perro le va a dar lo mismo. No va a poder identificar las feromonas como un impulso de reproducción. Y al revés también, pues. Si tuviera una perra y entrara en celo, mi gato macho le da lo mismo, ya por lo mismo, porque no identifica las feromonas de esa especie distinta. Ya, él solamente es capaz de leer, por así decirlo, y entender las feromonas de la otra, o sea, de su propia especie, ¿ya? Barreras que impiden entonces los mecanismos de aislamiento reproductivo son barreras que impiden que ocurra la fecundación entre organismos de distintas especies. Como les decía, los perros y los gatos no se pueden cruzar porque están aislados, ¿ya? Y se aplican probablemente una o varias de estas barreras que impiden que se puedan mezclar, ¿ya? Asegurando el reservorio génico de la especie, porque si todo el mundo, y esto literalmente, todo el mundo se mezclara con todo el mundo, imagínense, llegaría a un punto en que se perdería toda la variabilidad y todos seríamos iguales, como que se rompería y volveríamos al punto de inicio, ¿ya? Todo se mezcla con todo se mezcla con todo y de repente se mezcló tanto que tengo un organismo que tiene todos los genes del mundo en sí mismo y claramente se perdería la variabilidad, pues seríamos todos iguales, ¿ya? Es como cuando tenían, no sé, pues, piensen que tenían, cuando eran chicos tenían cajita de plasticina y tenían plasticina, vuelvo a repetir, distingo colores básicos, azules, rojo, azul, amarilla, verde y naranja. Y ustedes jugaban con los distintos colores y de repente las mezclaban todas y se quedan con una enorme pelota, pero de un puro color. Ya, eso le pasaría a las especies del mundo. Una enorme cantidad de individuos, pero que serían todos, al final serían un único tipo, ¿ya? Una única especie. Se rompería la variabilidad, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos que existen para aislar reproductivamente a las poblaciones? Son dos. Los mecanismos que van a evitar que se desarrolle un cigoto,
¿ya? Y que van a evitar a toda costa que se junte el espermatozoide de un gato con el ovocito de un perro, van a evitarlo, ya de una u otra forma, con distintas barreras que son las que ustedes van viendo ahí, y vamos a ir explicando una por una, ¿ya? Y que impiden, como les digo, la formación de un cigoto nuevo. Por eso se llaman precigóticos, ¿ya? Evitan la formación de un cigoto nuevo. Y en el caso de que se rompa esto, que es lo que ocurre con el caballo y la mula, perdón, con el caballo y el burro, ¿ya? Que ahí son especies distintas, pero se rompieron todas estas barreras precigóticas y consiguen reproducirse igual, ¿ya? Se establece una barrera que es el caso de la mula que es infértil, que en este caso va a ser una barrera postcigótica. ¿Ya? Aún así, aunque se consiga formar un nuevo individuo, van a existir barreras que van a impedir que se siga formando una nueva especie. ¿Ya? Esa es la idea, es evitarlo a toda costa, ¿ya? No favorecerlo. ¿Ya? Para que vuelvo a repetir, no mezclemos todas las plasticinas en una única pelota y tengamos un puro color, porque al final no va a tener ni un brillo. ¿Ya? Tiene que haber variabilidad en las poblaciones del mundo. Ya, pues, ¿cuáles son las barreras más comunes? Vamos a ir marcando la más común. Vamos a poner números. Ya la voy a ordenar por números, para que ustedes la puedan entender quizás de una forma más sencilla. Pluma. Ya. Entonces, ¿cuál es la más común de todas estas? Ecológica, geográfica, mecánica, incompatibilidad gamética, etológica, conductual, temporal o estacional. La más común, la más importante y la última barrera para evitar que se forme una nueva especie es esta, la incompatibilidad de gametos. Ahí dice un 1, por si acaso. ¿Ya? Esta es la más importante de todas y se extiende por todo el mundo. Por todo el mundo, en el ambiente marino, en el ambiente terrestre. Yo no puedo mezclar, como les decía, una paloma con un cóndor, porque esencialmente si pudiera hacerlo en un laboratorio y consiguiera material genético de ambos, ¿ya? No son compatibles sus gametos. Y en realidad el espermatozoide no puede pasar al ovocito y no lo puede fecundar. Entonces se evita de una u otra forma, ya que se pueda pasar esa barrera. Es muy común en el océano. Imagínense, ustedes tienen ahí al lado de la roca, donde siempre van a jugar cuando van a la playa. En esa roca siempre hay, no sé, estrellas de mar, algunos erizos, choritos por ahí, almejas más abajo, loco que está de moda el loco, ¿ya? Y cuando ellos van a reproducirse, botan su material espermático y sus ovocitos al agua. Y se mezcla todo con todo. Entonces los espermatozoides de un chorito van a ir a molestar al ovocito de una almeja, una taca, ¿ya? Y no le va, no se forma un chorito taca, un chorito almeja. ¿Por qué? Porque los espermatozoides con los ovocitos deben ser compatibles. Si no son compatibles, eso se anula por completo, ¿ya? Por lo tanto, la incompatibilidad gamética es la más importante de todas, porque se extiende por todo el mundo. Es la más masiva también, ¿ya? Y es la última barrera, que en el caso de la mula, del burro con el caballo, se pasó esa barrera, ¿ya? Por eso les decía que cuando se establece un híbrido, se pasa esa última barrera que vendría a ser la incompatibilidad gamética. La segunda más importante es la geográfica. Ahí les coloco un 2, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la barrera geográfica? Porque no todas las especies tienen capacidad migratoria. Entonces, por ejemplo, claro, una paloma puede volar, con un cóndor, por ejemplo, pueden volar, podrían cruzarse en el camino y tener crías, pero no lo van a hacer porque en realidad sus nichos geográficos son completamente diferentes. La paloma oportunista, donde ve alimento, se queda, pero el cóndor no va a bajar de la montaña ni a quitarle el alimento a la paloma, ¿ya? Porque probablemente el ruido humano le moleste, ¿ya? De hecho, nosotros somos los que hemos desplazado a esas pobres especies, ¿ya? O más fácil, un león no va a nadar a través del océano Atlántico y se va a venir a reproducir aquí con los pumas o con los jaguares que existen y que son propios de Latinoamérica, ¿ya? Imposible, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay un tremendo océano, una barrera geográfica que impide que estas especies se puedan cruzar. Entonces, que los continentes estén aislados geográficamente también aísla a las especies y las hace propias, ¿ya? Las hace nativas. O más aún, las individualiza en un sector geográfico, que de hecho aquí en Chile es donde tenemos muchas especies que son
propias de nuestro país y no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Por ende, esas especies deben ser protegidas. No las puedo eliminar porque no las voy a encontrar en ninguna otra parte. ¿Ya? Por eso es tan importante eso. Entonces, la barrera geográfica, el aislamiento geográfico es el segundo más común. Claro, en el océano quizás no se da tanto, ¿ya? Aunque los océanos sí están aislados, ya el Pacífico del Atlántico están aislados, ¿ya? Entonces ahí también considerar que, pese a que son extensiones súper grandes, también pueden tener aislamiento. Después tenemos la ecológica, que sería la tercera más importante. Entonces la incompatibilidad gamética, que es masivísima, todas las especies prácticamente nos regimos por esta. Después tenemos la barrera geográfica, porque si yo no tengo los medios no me voy a ir a reproducir al África o al Asia, ¿ya? Como para pensarlo de esa manera. Y la ecológica es que si hace mucho frío en un lugar, yo no me voy a ir para allá a reproducirme. Entonces, si mi medio ambiente no es el propicio, yo no me muevo de mi medio ambiente porque evolucioné como especie para ese medio ambiente de forma particular. ¿Ya? Así que ahí tendrían la barrera ecológica, apunta a eso. De hecho, aquí lo tengo explícito, de hecho ahí las tengo todas, ¿ya? Como hay un nicho ecológico, hay una adaptación ambiental. Nicho es como que estoy concentrado en algo. Entonces estoy concentrado a ese ambiente ecológico. Y un oso polar rara vez se va a ir a cruzar con un oso grizzly, un oso pardo, por ejemplo, porque el oso pardo no va al polo porque se muere de frío. Y el oso polar no baja a la tundra o a ambientes estépicos porque empieza a hacer calor y eso a él le molesta. Él está adaptado para el frío, ¿ya? Puede darse, sí. De hecho, en ese caso también se dan híbridos, pero son híbridos nomás. Entonces va a llegar un punto en que la vida de ese animal, al no poder reproducirse y pasar mucho tiempo vivo, pero no se reproduce, no va a pasar estos genes mezclados. Entonces, en cierta forma, es como una barrera de salvaguarda formar un híbrido, ¿ya? Geográfico secundario, ecológico primario, después tenemos el cuarto. Yo diría que ecológico y mecánico van por ahí, pero vamos a colocar en cuarto el mecánico acá, porque es la incompatibilidad de estructuras reproductivas, y aquí el mejor ejemplo, lo repito, son especies que son desproporcionadas entre sí. Entonces, el perro chihuahua y el perro San Bernardo, que tienen sus aparatos reproductores compatibles, en realidad es poco probable que puedan establecer la reproducción porque son incompatibles, ¿ya? Son desproporcionados de una u otra forma, ya sea macho hembra o hembra macho, ¿ya? Entonces ahí hay una barrera mecánica que hace virtualmente imposible establecer la cópula. Estoy hablando con palabras adecuadas, para no caer en vulgaridades. Por lo tanto, el caso mecánico, vuelvo a repetir, es el más común. Ya el aparato reproductor, por ejemplo, va a sonar feo de nuevo, pero vuelvo a repetir, este es un ejemplo cruel, de un gato con un perro son incompatibles, son desproporcionados. A menos que el perro sea muy chiquitito o el gato sea demasiado grande, que también ahora hay una raza de unos gatos del porte de una mesa, ¿no? Pero ahí también sería desproporcionado con un perro muy pequeño. Entonces hay incompatibilidades mecánicas, ¿ya? Después tendríamos la etológica o conductual, le colocamos el número 5, ahí sí, ese me quedó más bonito. Distintos rituales de cortejo, si es que existen, ¿ya? O de apareamiento. Entonces, el pavo real solo llama a las pavas y no llama a palomas o cóndores, porque en realidad cuando lo ve una paloma dicen, ¿y ese que está bailando, qué está haciendo ese loco? Porque no lo entiende, ¿ya? Y al no comprenderlo, no lo asocia a que es una llamada reproductiva. ¿Quién la asocia? Solamente su propia especie, ¿ya? Como que en cierta forma esos rituales de cortejo los aislaron más de los otros grupos reproductivos, ¿ya? Entonces solamente son legibles por ello, ¿ya? Es como que no entiendo qué está haciendo, ¿ya? Y claramente la pava está embelesada con el pavo porque le está mostrando sus plumas, ¿ya? Porque ella sí lo aprecia, ella sí lo entiende, ¿ya? Ese sería un aislamiento etológico. Y el temporal o estacional, muy sencillo, este es el último, sería, por ejemplo, que ustedes tengan las mariposas nocturnas, que son las polillas, con las mariposas diurnas, que son las mariposas que uno ve a veces en la primavera aparecer. Ahora ya no, porque hace frío. O ya empezó a hacer frío. La mariposa diurna vive en el día y la mariposa nocturna solo sale en la noche. De hecho, cuando uno ve una polilla en la casa y en el día y la quiere tomar, se deja tomar, po, ¿ya? Porque está como enceguecida, como que está adormecida, no me logra ver y no me identifica, entonces no se percata de mí y yo la puedo tomar.
Pero si ustedes lo intentan hacer con una mariposa diurna, probablemente la mariposa vuele porque los va a ver y lo va a interpretar como una amenaza, ¿ya? Porque ella está activa en el día. Entonces, una especie está activa en la noche, la otra en el día, no se encuentran nunca. Nunca se superponen sus ciclos vitales, sus ciclos día-noche. Entonces, nunca establecen la cópula porque en realidad no se ven. Es por eso. En los insectos podría darse. En las plantas, estas barreras muchas veces se rompen, ¿ya? Y de hecho, es muy común las próximas que vamos a ver. Como que esto es más propio para animales, ¿ya? Estas barreras presigóticas. Pero en las otras barreras que vamos a ver ahora, esas son más comunes, como les digo, en plantas, ¿ya? Dudas, consultas con los aislamientos. Lo que hicimos fue ponerle el número, ¿ah? Perdí mi mouse para variar. Para ver el chat, ahí está el chat. Y ahora quiero acá y lo tengo perdido. Ah, no, ahí ya lo vi. ¿Dudas, consultas, chiquillos? No, Ya se me entibió la bebida. No, ninguna. Ya, entonces, esta vuelvo a repetir, son aislamientos que evitan que se formen nuevas especies. La próxima semana ya vamos a ver mecanismos, todo lo contrario, que favorecen la formación de nuevas especies. ¿Ya? Entonces ahí hay que saber cuál es cuál. ¿Cómo lo van a preguntar esto en la prueba? Con un ejemplo. Entonces les van a decir, no sé, las mariposas diurnas. Las mariposas nocturnas, polilla entre paréntesis, o les colocan ahí el nombre científico para darse el DEMRA, viven o tienen un ciclo vital durante la noche donde gran parte de su estructura alimentaria y reproductiva la realizan en esta etapa del día, ¿ya? La noche. Las mariposas diurnas nunca se encuentran con las mariposas nocturnas porque tienen un ciclo de vida durante el día y jamás se superponen sus ciclos de vida, ¿ya? Entonces, cuando una está durmiendo, la otra está despierta y al revés. Entonces, nunca se pueden reproducir. Según los mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿cuál de las siguientes alternativas sería el mecanismo que las aísla reproductivamente? Entonces, en ese caso, claramente sería un aislamiento temporal, ¿ya? Entonces, la pregunta también es muy directa, ¿ya? Pero siempre va con un ejemplo. Y vuelvo a repetir, las preguntas con ejemplos ya muchas veces son más fáciles que las preguntas sin ellos, porque el ejemplo me clarifica muchísimo qué es lo que busca el DEMRE para preguntarme, ¿ya? Entonces siempre los tochos de texto, los ejercicios largos, son mejores que las preguntas cortas. Si a ustedes le hacen una pregunta corta, prácticamente tienen que resolverlo en función solo de las alternativas, ¿ya? Como que la información la recaban de ahí y con contenido de ustedes. En cambio, cuando vienen largas las preguntas, excelente, porque lo único que tengo que hacer es leer con comprensión y lo más seguro es que la respuesta está ahí, ¿ya? O me ayude muchísimo a sacar la respuesta. No sé si se habían dado cuenta de eso. Fíjense cuando estén haciendo un ensayo, una guía de ejercicio o lo que sea. Fíjense que cuando tengan preguntas largas, ¿ya? La respuesta es mucho más fácil sacarla que cuando ustedes les preguntan ¿cuál es la extensión del conducto deferente izquierdo en los machos varones? Claro, si se dan cuenta, no hay dato adicional, pues. La pregunta es directa, es seca. Entonces ahí cuidado con eso. A menos que los quieran confundir muchísimo, pero como tanta mala suerte. Bueno, ese ejemplo, ese es un palomo y la que está echada es una paloma, una hembra. Ahí hay un ritual de cortejo. Y si hay un ritual de cortejo, sería el 5. Sería un aislamiento reproductivo conductual. Porque la única que interpreta que ese palomo se quiere reproducir es esa hembra paloma o las otras hembras palomas, pero pertenecen a la misma especie. Si ahí aparece un gorrioncito, un tiuque, un zorzal, una zorzal, una tiuque, ¿ya? O una gorriona, y este loco que está haciendo, ¿por qué está inflando el pecho? Sería una cosa así, no lo entenderían, ¿ya? Vamos a la siguiente. Y ahora vamos a qué pasa si se consigue formar un embrión nuevo, porque puede pasar, ya como en el caso del caballo con el burro, ya. Chuta, pasar el espermatozoide de otra especie consiguió romper la barrera de incompatibilidad gamética, consiguió meterse dentro del ovocito y ahora se estableció un nuevo embrión. Entonces lo que busca la naturaleza es evitar que ese embrión se desarrolle, ¿ya? Y si consiguiera desarrollarse y nacer, que sería otra cosa, le trata de o reducir su vida o en su defecto simplemente ser estéril,
ya, para que no pueda reproducirse. En ese sentido es como súper cruel la naturaleza, ya. Y esos son los mecanismos post-cigóticos. Miren, yo tenía un profe que era bien pro aborto y toda la cuestión. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo esto en la U, que era profe de genética, la profe de genética, cuando estábamos viendo esto, nos dijo, miren, piensen, este es un mecanismo precigótico, entonces es igual que un anticonceptivo, porque evita que los espermatozoides con el ovocito consigan fecundarse. Entonces, todos los mecanismos precigóticos son anticonceptivos, evitan que se forme un nuevo embrión. Y los postcigóticos son abortivos, porque el embrión se formó, pero lo que yo tengo que evitar es que se desarrolle. Y si consiguiera desarrollarse, lo castro, viene castrado de fábrica. Entonces, de esa manera se evita que se pueda reproducir. Esas son palabras de ella, no son palabras mías. Pero en cierta forma, si lo piensan bien, tiene razón la señora, porque los mecanismos postcigóticos lo que evitan es la formación de un nuevo embrión. ¿Ya? Bueno, ahí está la definición. Yo siempre les coloco texto en las diapositivas, no para aburrirlos con el texto, porque yo rara vez, o sea, se los leo, pero no así tan aburridamente, sino que más le hago un relato. Es para que puedan estudiar en la casa. ¿Ya? Es para eso, para que puedan estudiar del PPT. ¿Ya? Mecanismos precigóticos, aquí lo mismo. El más común le vamos a poner el número 1, ¿ya? Como el principal. Entonces es la infertilidad del híbrido. Que de hecho ahí estaría el ejemplo de la mula y lo vamos a ver después. ¿Ya? Después tendría la inviabilidad del embrión. O sea, el embrión se desarrolla pero se muere. Después tendría la inviabilidad del híbrido. Se forma el embrión, pero cuando ya se está desarrollando en las etapas finales, se muere también. ¿Ya? Y el colapso del híbrido es súper raro. De hecho, en animales no se ve, en hongos se ve y en vegetales, en plantas. Y este sería el número 4. Y como les digo, solo en casos contados. De hecho, yo puedo tener polen, por ejemplo, de un limón, de árboles, de la flor del limón, y usar ese polen para fecundar a flores de los pistilos de un naranjo. Y formar naranjas. Ácidas, pero naranjas. Entonces, esas mezclas son como muy propias de los vegetales. Los vegetales les encanta hacer mezclas entre sí. ¿Por qué? Porque tienen menos barreras de aislamiento. A diferencia de los animales, que la única oportunidad que nos reproducimos tratamos de hacerlo con éxito. Ya, a diferencia de los vegetales que dependen del viento en realidad, y de la etapa estacional, del cuánto alimento juntaron, cosas así. ¿Ya? Mecanismo entonces de aislamiento reproductivo. El más importante es porque es el más común, la infertilidad del híbrido. Creo que ahí está el ejemplo. Bueno, ahí está explicado cada uno. Y vamos a la infertilidad del híbrido, que es el primero. Incapacidad del híbrido de dejar descendencia. El mejor ejemplo, ahí está, la mula. ¿Ya? Este es el ejemplo más común de todos. Bueno, está el ligre, como les decía yo, una leona con un tigre macho. Los osos, el oso polar con el oso pardo también se pueden mezclar. Las cebras con los caballos creo que también se pueden mezclar. ¿Ya? Y hay otro animalito, ¿qué otro más? Creo que un tipo particular de tortuga con otra tortuga nada que ver, también se pueden mezclar. Es como una tortuga terrestre con una de mar. No me acuerdo específicamente los nombres, pero sí se puede. Con los salmones. El salmón del Atlántico, que es como el más masivo en el sur de Chile, con ¿cómo se llama el otro? El salmón cojo, que son distintos. El salmón cojo y el salmón del Atlántico son distintos y son especies distintas y se pueden mezclar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Son como primos, es como un matrimonio de primos, pero son especies distintas, que lo puedan asociar a algo. Les doy todo ejemplo. Después tenemos el segundo, incapacidad del embrión de desarrollarse. O sea, se formó el embrión, pero lamentablemente cuando empiezan a formarse sus estructuras vitales, no se terminan de desarrollar. No sé, pues no le aparecen los pulmones, por ejemplo. No tiene cómo respirar. O no se desarrolla la branquia en el caso de los peces. ¿Ya? Lo mismo, no puede respirar. Se termina muriendo. ¿Ya? Inviabilidad del híbrido es incapacidad del híbrido de sobrevivir hasta la madurez. O sea, nace, pero nace muy débil. Y lamentablemente se muere. ¿Ya? O tiene muy pocas probabilidades de vivir. Y aún así es estéril. Entonces tampoco se puede reproducir. ¿Ya? O es muy visible, que también puede darse. Imagínense, tienen un oso polar y un oso pardo. ¿Ya? Y el oso pardo se cruza con el oso polar y el oso polar se fue a comprar cigarros. Entonces el oso pardo, el oso café, tiene ahora un hijo café y un hijo blanco. Entonces, cuando va a la manada caminando y lo ve un lobo, un grupo de lobos al depredador, ve al blanco de lejos
o el que tiene mancha blanca o pata blanca o el lomo blanco lo va a ver. Y al verlo, claramente es más fácil de que sea objetivo de los cazadores, de los depredadores, que de los que pueda sobrevivir, porque los otros dos. ¿Ya? Entonces imagínense, pues la osa va a agarrar al oso café y se va a dar un enorme osote, el lobo ni se va a acercar, pero va a agarrar a este oso medio mezclado y probablemente sí se distinga. Entonces claramente ahí hay una menor probabilidad de sobrevivir. Y el cuarto, que es el colapso del híbrido, es una disminución de su capacidad fértil, que es el ejemplo que les di. Yo puedo, por ejemplo, mezclar flores para que no piensen o no aíslen la reproducción solo a los animales, sino que los vegetales también se reproducen. Yo puedo tener, por ejemplo, flores de limón. Yo acá en el patio tengo, de hecho, un limón. Y estas flores de limón podrían mezclarse, este polen, en los pistilos, en las flores del naranjo, que está un poquito más acá. ¿Ya? Podría hacerlo, porque de hecho es la dirección del viento, toda la cuestión, tan cerca, los polinizadores son los mismos, entonces podrían mezclarse ese tipo de polen, ¿ya? Y generar un arbolito, un fruto, ya como les decía, una naranja, pero que sea muy ácida. Y esas pepitas que va a tener esa naranja muy ácida podrían generar un limón naranjo, ¿ya? Una mezcla de los dos, ¿ya? Pero esos descendientes tienen una fertilidad muy poca. O sea, el árbol que creció de esta mezcla entre el limón y el naranjo tiene muy pocas flores. Y como tiene menos flores, llama menos la atención de los polinizadores. Y como él depende de un polinizador para poder activar su reproducción, su capacidad reproductiva es más baja. Eso no les puedo dar un ejemplo en animales porque no existe. Solamente se dan en vegetales y en hongos. Ya, por eso es que doy este ejemplo con los limones. ¿Ya? Así que es posible. ¿Ya? Y de hecho, cuando en las personas que cultivan plantas, o sea, a flores, perdón, plantas, sí, flores, para ser más específico, que tienen cultivos de tulipanes o de rosas, si se dan cuenta, siempre las dan las rosas de un color, pero después de un rato tienen que cortarlas. Claro, porque los polinizadores, que son los que le polinizan, le fertilizan sus plantas, llevan polen de otras flores y se las manchan, po. Entonces, yo que estoy vendiendo puros tulipanes blancos y de repente me empiezan a aparecer tulipanes jaspeados con marquitas rojas. Seguro se me ese fue polinizado por una abeja que andaba dando vuelta en un rosal. Entonces el polen del rosal se mezcló con la flor de tulipán y generó esta mezcla rayada. ¿Ya? Y claramente ese no llama tanto la atención probablemente a la abejita y se va a terminar muriendo con una baja capacidad de reproducción. ¿Ya? Entonces igual como que se busca preservar, va a sonar súper racista, lo puro por sobre lo híbrido. ¿Ya? Pero es la selección natural la que está hablando ahí. Yo creo que le había dicho que la selección natural es súper racista y súper cruel. Y es así en realidad. Dudas con respecto a esto. Mecanismos postcigóticos que en cierta forma eliminan la capacidad de un ser vivo mezclado, de poder terminar su desarrollo o de reproducirse, como es el caso ahí sí, de la mula. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Qué le pasó a la Antonia que me tiró la manito para abajo? El dedo, no la manito. No, que no tengo duda. No tienes duda, la tiraste para abajo en realidad. Ya, dale. Eso, y eso era lo que me quedó de la clase pasada, que era como para una clase completa, ¿ya? ¿Y qué vimos? Hagamos el cierre, que creo que no lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Definimos especie, entonces, como el conjunto de poblaciones de individuos que generan descendencia fértil. Ojo, fértil. Gatitos con gatitos tienen más gatitos fértiles para perpetuar el ciclo de fertilidad, ¿ya? Y estos gatitos están aislados. No se pueden cruzar con los perros, no se pueden cruzar con los conejos, no se pueden cruzar con los zorros porque hay un aislamiento o varios, ¿ya? Aislamientos que impiden la formación de nuevos embriones, ¿ya? Embriones híbridos, embriones mezclados, ¿ya? Creo que se puede formar un híbrido con los gatos. El gato montés en el campo es muy común. El gato montés, cuando identifica una gata doméstica, lamentablemente puede ir a reproducirse con ella, por lo malo que a la pobre gata no la trata muy bien el gato montés, pues entonces hay que tratar de evitar esas mezclas. Esos gatitos que van a nacer, ¿ya? Son híbridos, porque no van a poder reproducirse y son medio salvajes, entonces como que a la gente no les gusta mezclarlos mucho. Es más salvaje que un gato normal. Especie. Y aparte de eso, la especie tiene variabilidad genética, por eso es que vuelvo a repetir, no puedo mezclar todas las plasticinas de colores, porque si no me queda una única masa de un único color.
Ya tengo que tener plasticinas de distintos colores para tener variabilidad. Aquí el concepto es el mismo, ¿ya? Y esa variabilidad opera, claramente sobre la selección natural, y ahí aparecen estos mecanismos que vamos a ver, estos que están aquí, la próxima semana. Entonces aquí dejo el enganche para la próxima semana, donde vamos a ver los mecanismos de adaptación y claramente definen o favorecen la sobrevivencia de los más aptos, y estos mecanismos de adaptación son de 3 tipos. Ya la adaptación morfológica, funcional, etológica, pero como les digo, todo esto es de hecho la próxima semana. ¿Ya?